Hola mis hermanos, bienvenidos una vez más a esta serie de presentaciones titulada Los sabios entenderán. Y como ya ustedes han visto durante las otras noches, hemos estado estudiando el libro de Daniel capítulo por capítulo. Ayer estudiamos el capítulo 3 de Daniel. Ahora esta noche vamos a hacer algo diferente, vamos a saltar el capítulo 4 de Daniel. No porque no sea un capítulo importante, pero porque queremos dar un panorama general del libro de Daniel y solamente vamos a tener un número limitado de presentaciones. Así que voy a tratar de abarcar lo más que se pueda, darte un panorama general y por eso necesité hacer eso. De cualquier manera, si tú estás interesado en conocer más del libro de Daniel, por favor no dudes en poner tus comentarios ahí en la página de la Iglesia Nueva Esperanza. Si deseas recibir estudios bíblicos, si deseas que a lo mejor podamos preparar más presentaciones acerca del libro de Daniel y dedicar otro tiempo para el estudio, por favor no dudes de dejarnos saber en eso, ¿ok? Así que hoy vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de Daniel. Y perdóname que solamente a veces estoy confundido exactamente a dónde dirigirme, porque acá hay otro lugar donde tengo la pantalla que me está diciendo exactamente los movimientos que estoy haciendo, ¿ok? No es que esté volteando para otro lado. Bueno, mi hermano, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Padre Santo que estás en el cielo, gracias otra vez por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, especialmente el libro de Daniel que resulta tan importante y tan crucial en los tiempos que estamos viviendo. Señor, permítenos entender tu palabra, permítenos ser dirigidos por tu Espíritu Santo y llegar al camino de la verdad. Acompáñanos, bendice a aquellos que están escuchando a través de las diferentes plataformas sociales. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El libro de Daniel capítulo 5 es un capítulo muy interesante, muy importante. Está en la Biblia. Si está en la Biblia, debe ser importante. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. El libro de Daniel, hermanos, nos muestra varios principios. ¿Ok? Los principios que hemos de encontrar en el libro de Daniel, especialmente en el capítulo 5, voy a conectarlos con los principios de la caída del mundo en el tiempo del fin. Ustedes recuerdan que cada día hemos estado diciendo que la manera en que el libro de Daniel es descrito, es básicamente una ilustración de cómo el mundo va a terminar. Es una lección para cada uno de nosotros para saber cómo debemos vivir en estos tiempos, ¿ok? No quiere decir que las historias del pasado no son verdaderas. Simplemente estoy diciendo que están registradas esas específicas historias para nosotros que vivimos en este tiempo. Por eso es que hay que estar atentos, hermanos. Si es la palabra de Dios, debe ser importante. Bueno, voy a darte, hermanos, las 5 razones de la caída de Babilonia. Y la primera razón por la que yo veo en este libro que Babilonia cayó, el poderoso reino de Babilonia, es por la intemperancia. ¿Okay? Recuerda, hermano, que en el tiempo del fin, la Biblia habla de otra Babilonia, una Babilonia espiritual, una Babilonia también que ha corrompido sus caminos y que la Biblia dice va a caer. La relación que tenemos con eso básicamente es porque la Biblia dice que a esta Babilonia del tiempo del fin, todo el mundo la va a seguir. Todo el mundo, excepto aquellos que estén preparados con la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones. Por eso es que tenemos que estudiar, hermanos. Y este panorama nos va a ayudar a entender eso. Entonces, punto número 1, la intemperancia. ¿Por qué? Vamos a leer la historia. La Biblia nos dice que el rey Belsasar era el nieto del rey Nabucodonosor. ¿Ok? Y dice que ahí hizo un gran banquete. A 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Ok? Hermanos, si hay un banquete y hay muchos invitados, ¿qué es lo que esto implica? ¿Okay? Bueno, si es un banquete, esto implica que hay mucha comida. Porque es un banquete, el banquete está hecho de comida. Hay comida y bebida. ¿Ok? Y note que también hay ahí. Dice, dice también, hermanos, y no tengo la presentación, pero voy a tratar de ponerla. Vamos a ver si la encuentro aquí.
Bueno, el texto dice que al mismo tiempo también, hermanos, había un panorama sexual inapropiado. ¿Por qué? Porque dice ahí que también las concubinas del rey Belsasar estaban junto con él. ¿Ok? Así que esta escena no era una escena de pureza y de perfección, era evidentemente una escena de corrupción. Ahora, esto nos lleva al tiempo de Noé. Note por qué lo llevo al tiempo de Noé, porque en el tiempo de Noé la Biblia nos dice la razón por la que el tiempo de Noé fue destruido, es decir, los antediluvianos, el diluvio cayó y destruyó a la gente. ¿Por qué? Note usted, en el libro de Mateo 24:38 nos dice la palabra, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Ok? Entonces dice que en este tiempo había gente comiendo y bebiendo y dándose en ¿qué? En casamiento. Ahora, la pregunta ¿es algo malo comer y beber y darse en casamiento? No, obviamente que eso no es lo malo. Pero evidentemente, hermanos, vamos a entender algo. Esta situación que estamos viendo aquí en este versículo nos muestra que está conectada con la destrucción de los antediluvianos. Esto quiere decir que la manera en que ellos comían era inapropiada. La manera que ellos bebían era inapropiada. Y los casamientos que ellos estaban teniendo eran también inapropiados. Por eso la Biblia nos apunta hacia estos elementos. No porque sea malo comer, beber o darse en casamiento, sino porque la manera en que ellos lo estaban haciendo era inapropiado y en contra de la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La pregunta es, ¿por qué es que no entendieron? No es que Noé, la Biblia nos dice que Noé predicó por 120 años que el diluvio venía. ¿Cómo es que no entendieron? La respuesta está en el versículo que leímos, porque su mente, hermanos, estaba alimentada con cosas que destruían la comunicación de Dios y su pueblo. Porque bebían cosas que perturbaban la mente, que no dejaban pensar claramente. Porque tenían los tipos de relacionamiento que tenían eran impuros delante de los ojos de Dios. Por eso es que no entendieron. Sus mentes no estaban enfocadas, hermanos. La alimentación está muy conectada con los eventos del tiempo del fin. Así será también, dice Mateo 24:39, la venida del Hijo del Hombre. Así será también. ¿Cómo? Como en los días de Noé, comían y bebían. Y la Biblia nos dice que Babilonia, la que estamos estudiando ahora, cayó en el contexto de la bebida, en el contexto de la comida y en el contexto de las relaciones inapropiadas. Vamos a ver el segundo, la indiferencia. ¿Por qué la indiferencia, hermanos? Vamos a ver por qué. El libro de Daniel, capítulo 5, versículo 2 nos dice, Belsasar, con el gusto del vino, ¿ok? Es decir, hermanos, que este vino no era un vino puro, no era un vino jugo de uva puro. Era un vino alcoholizado, un vino que la Biblia declara no se debe consumir. Ahora, hermanos, no vamos a entrar en este tema a detalle porque muchos estarán pensando, bueno, no es que Jesús tomó vino. Sí, la Biblia dice que él tomó vino, pero ¿cuál vino? Es la pregunta. ¿Ok? ¿Cuál vino? Muchos creen que él tomó un vino alcoholizado. No, hermano, la Biblia hace una clara distinción entre el vino alcoholizado y el vino que es el puro cáliz de la uva. ¿Por qué sé esto, hermanos? Les digo, esto no es un estudio acerca de esto, pero voy a dar un ejemplo. En la Santa Cena, en el tiempo en el que Jesús iba a ser crucificado, la Biblia dice que Jesús, mandó a sus discípulos para que hicieran esta cena. ¿Okay? En esta cena había dos elementos principales. Una era el vino y otra era el pan. ¿Okay? El pan, de acuerdo a las leyes judías, debía ser hecho sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es un elemento que corrompe el pan. ¿Okay? La levadura, para que sea nutritiva en nuestro cuerpo, tiene que ser destruida primero. Por eso el pan era hecho sin levadura. Era un símbolo del cuerpo de Cristo. Por eso dice Cristo, coman este pan que es un símbolo de mi cuerpo. El pan
Era sin levadura, ¿por qué? Porque era el símbolo puro de Cristo. Y dice, y tomen de este vino, de esta copa. ¿Cómo es que la copa debía ser? ¿Cómo es que debía ser el vino? ¿Debía ser un vino alcoholizado? Obviamente no, hermanos, porque el alcohol es el elemento que corrompe el vino. El vino tenía que ser un vino puro. ¿Por qué? Porque representa la sangre pura de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que entender que en la Biblia se habla de dos vinos diferentes, ¿ok? Y la Biblia en el tiempo del fin, el libro de Apocalipsis, nos habla de estos dos vinos. Un vino que corrompe al mundo. El vino es representado también como doctrina. Y un vino que es el vino puro, santo, la doctrina santa de Cristo. Ok, suficiente de eso, hermanos. Dice, el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Él trajo unos vasos que estaban en el templo santo de Cristo, pero que cuando ellos habían traído a los israelitas cautivos, también trajeron esos vasos del templo. Y cuando él estaba tomando de ese vino, dijo, tráigame esos vasos, porque quiero tomar vino allí en esos vasos. Ahora, hermanos, dice ahí que ellos bebieron el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Ok? En la Biblia, hermano, el número 4, este número 4, un número de personas, que son 4 grupos de personas, perdón. En la Biblia el número 4 representa totalidad, representa el mundo entero. Este rey de Babilonia dio a él, al rey, a los grandes, a las mujeres y a las concubinas. En el tiempo del fin, la Biblia nos dice que Babilonia dará de su vino a todas las naciones. Interesante, ¿no? Interesante. Ahora, ¿qué es el resultado de esto? Bebieron vino, dice, alabaron a los dioses. Note que el resultado de este vino corrompido tiene como resultado la corrupción de la adoración a Dios. Adoraron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y dice y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Esto es una escena muy interesante. El rey está tomando vino con todos los demás y de repente una mano aparece y empieza a escribir palabras en la pared. Una mano, hermanos, escribe en piedra. Interesante, ¿no? Esto nos ayuda a pensar en lo que había sucedido en el libro de Éxodo. La Biblia dice que Dios escribió sus mandamientos en piedra. ¿No es eso interesante? La Biblia nos dice también que cuando Dios estaba hablando los mandamientos a los israelitas, ellos estaban aterrorizados. La presencia de Dios, hermanos, para aquellos que guardan pecado en su corazón, es una presencia de terror. Pero para aquellos que desean y son leales al Señor, la presencia de Dios es como es una bendición para todos. Lo que estaba pasando aquí era una escena de terror. ¿Por qué? Porque ellos Belsasar sabía que él había hecho algo erróneo, por eso dice, sus pensamientos le turbaron. La Biblia nos dice en el tiempo del fin, en el libro de Apocalipsis también, hermanos, que cuando Cristo venga, habrá 2 grupos de personas. Unos que lo esperaban y otros que no lo esperaban. Y aquellos que no lo esperaban estarán aterrorizados ante la presencia de Dios. Dice Daniel 5:6, y se debilitaron los lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Hermanos, el rey básicamente no tenía poder para contenerse, ¿ok? Y básicamente se hizo pipí. Eso es lo que puede decir, podemos interpretar por eso. Y el rey gritó en alta voz que se hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Recuerda usted, Nabucodonosor hizo exactamente lo mismo. En el momento del problema, de la confusión, él trae a las personas que él cree que le van a dar una respuesta. Pero la Biblia dice que ellos no pudieron darle respuesta. ¿Por qué? Porque ellos eran los sabios de este mundo, hermanos. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo tratamos de encontrar respuestas en nuestra vida en los sabios de este mundo. Las respuestas, hermanos, para estos conflictos personales, vacíos que nosotros sentimos en nuestro corazón y en nuestra vida, no son llenados con medicina, hermanos. No son llenados con una cita al doctor.
no son llenados con una visita a un amigo. Solamente Cristo, hermano, puede llenar ese vacío. Por eso es que estos hombres no pudieron, hermano. Este era un mensaje de Dios. Entonces el rey se turbó, dice más, palideció y sus príncipes estaban perplejos. Finalmente, dice la Biblia que la reina, que aparentemente no era la esposa de Belsasar, sino más bien la madre de Belsasar, dice que llamaron a Daniel. Daniel era un joven en el tiempo de Nabucodonosor, ahora ya era un anciano. Dice, pero Daniel te dará la interpretación. Esta mujer seguramente era una creyente, porque la Biblia nos dice que ella llegó al banquete, no que ella estaba en el banquete, ¿ok? Pero ella conocía que Daniel tenía palabras de sabiduría. Entonces Daniel fue traído, dice Daniel 5:13, delante del rey, y dijo al rey, dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. La razón por la que le ofreció el tercer puesto es porque su padre, el padre de Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, o sea, es Nabucodonosor, su hijo Nebonido, se me hace que es el nombre, y luego Belsasar. O sea que Belsasar le estaba ofreciendo la posición inmediata después de él. Y entonces Daniel, hermanos, contestó, como un siervo de Dios, dice, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Hermanos, Daniel desde el principio de su vida mostró su fidelidad y su integridad. No era un hombre que se vendía por los regalos de este mundo. Daniel comprendía que los dones verdaderos y las bendiciones especiales está en obedecer los mandatos de Dios, no en obtener un mejor trabajo, no en comprometer los principios para que te paguen más. No, en obedecer los mandatos de Dios. Pero dice Daniel, voy a leer la escritura y te daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor a tu padre, ahí le llama padre en un sentido simbólico, porque la historia nos muestra que Belsasar era el nieto, ¿ok? Pero lo llama padre en un sentido simbólico porque es también su padre, está Nabucodonosor. Dice, Nabucodonosor, tu padre, el rey, dio el reino, la grandeza, la gloria y la majestad, mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado ¿de qué? De su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente, dice, y se hizo semejante a la de las bestias. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, dice, sabiendo todo esto. Hermano, si tú recuerdas el capítulo 4 de Daniel, si lo has leído alguna vez, te vas a dar cuenta que Nabucodonosor, por su soberbia, fue echado de entre los hombres y vivió durante 7 años entre las bestias. Y después de 7 años, la Biblia nos dice que Nabucodonosor recuperó su entendimiento. Y lo recuperó porque Nabucodonosor se arrepintió de su soberbia. Se arrepintió de tratar de ponerse en el lugar de Dios. Y hermanos, este es un problema que tú y yo enfrentamos muchas veces. El problema más grande de nuestras vidas no es nuestro vecino, no es el doctor, no es nuestro hermano, hermana, padre o madre, no son ellos. Es nuestra soberbia, hermanos. Es nuestra soberbia. Ese es el enemigo más grande tuyo y mío. Y ese es el propósito, porque la palabra de Dios se ha escrito para que finalmente dejemos a Cristo vivir en nosotros y esa soberbia se vaya de nosotros, hermanos, para que recuperemos la humildad que Dios nos quiere dar. Y dice ahí la palabra que Belsasar conocía lo que había sucedido. Él conocía, hermano, la historia de su abuelo. Y dice ahí, el problema tuyo no es que no sabías, sino que sabiendo no has hecho nada. El problema tuyo es que aún con conocimiento lo has ignorado. Aunque sabes dónde está la respuesta, no has querido ir a la respuesta. Aunque sabes que Dios es la única salida, no quieres y te resistes porque crees que puedes hacerlo en tu propia fuerza. Y hermano, si ese es tu entendimiento, vas a seguir luchando
y vas a seguir perdiendo las batallas de esta vida. No porque lo diga yo, hermano, pero porque la palabra de Dios muestra que solamente Dios puede dar principio y fin a nuestra vida. Solamente Dios es que da propósito. Solamente Dios, hermano, solamente. Y por eso es que venimos aquí, hermanos, a exaltar el nombre de Cristo. ¿Ok? Muchas personas se burlan y se han burlado de las palabras que durante mi niñez y durante mi juventud hablé a muchos. Y lo siguen haciendo. Sin embargo, hermanos, el tiempo ha sido claro, hermanos, ha sido claro. Y muchos de ellos han venido a la conclusión y han venido al entendimiento de que solamente es Cristo quien puede dar dirección a nuestras vidas. Solamente humillarnos delante de Él, aprender de su palabra, hermanos. Su palabra es la que nos hace sabios. Así que, hermanos, el problema que tenemos en nuestra vida muchas veces no es realmente que no sabemos, sino que conociendo dónde está la verdad, no vamos a ella para comprender. Ese es el verdadero problema de nuestras vidas, hermanos. Note lo que dice Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. Jesús reprendió a los líderes de ese tiempo. Dice, Jesús les dijo, si fueran ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Jesús les está diciendo aquí, el problema de ustedes no es que no ven, sino que ustedes sabiendo dónde está la respuesta, dicen y hacen lo contrario. Ese es el verdadero problema, hermano. Nosotros tenemos la palabra a nuestra disposición y no la utilizamos. Ese va a ser realmente la caída verdadera del ser humano, que teniendo a su disposición la verdad, teniendo a su disposición los medios para poder ser restaurado, decidió no hacerlo. Eso es lo que dice el libro de Juan también, el capítulo 1. Dice que los hombres rechazaron la luz. La tercera razón, hermanos, por la que Babilonia cayó, y estoy viendo mi tiempo porque no quiero pasarme, es que ellos profanaron aquello que Dios santificó. Déjenme mostrarles. Daniel 5:23 dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido. Daniel está hablando al rey. E hiciste traer delante de ti los vasos de su ¿qué? De su casa, de la casa de Dios. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Ahora, hermanos, ¿cuál es el problema de haber bebido vino en estos vasos? Bueno, la Biblia nos dice que estos vasos eran vasos que venían del templo sagrado de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito especial de estos vasos? ¿Okay? Note usted lo que nos dice acerca de cómo estos vasos eran preparados. En el libro de Crónicas nos dice, segunda de Crónicas 29:19 dice, los israelitas hacían una preparación especial para el santuario, el lugar donde Dios se manifestaba. Y dice ahí, hemos preparado y hemos también santificado los vasos y están delante del altar de Jehová. Hermanos, el problema que estamos enfrentando aquí, en esta historia, es que Belsasar está utilizando algo que Dios santificó y lo está utilizando en algo profano, en algo que es corrompido. Esta es una de las razones por las que Babilonia cayó y efectivamente, hermanos, es una de las razones por las que la Babilonia espiritual del tiempo del fin va a caer. ¿Por qué? La Biblia dice, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 2, desde el versículo 1, 2 y 3, que Dios terminó su obra de creación en el sexto día, o al final del sexto día, y en el séptimo día descansó. Y no solamente descansó, pero dice también que Dios bendijo ese día y también lo santificó, hermanos. Ese día lo santificó Dios. ¿Sabe lo que quiere decir santificado? Santificado quiere decir que Dios separó el día para un uso santo. Es decir, que el día santo séptimo día, sábado, como ahora tú y yo lo conocemos, es un día que Dios separó desde la creación para utilizarlo para utilizarlo puramente, para utilizarlo en cosas espirituales. Desde el principio Dios hizo eso, hermanos. No solamente eso, Dios también dio a la institución del matrimonio en el sexto día, al hombre y a la mujer.
dos instituciones que fueron creadas en el libro de Génesis, hermanos, y que el mundo está separándose de estas dos cosas. El matrimonio santo entre hombre y mujer, entre una sola mujer, por supuesto, y el pacto también de matrimonio entre Dios y el hombre, que es en el sábado. Ese es el día, hermanos, que nosotros encontramos una comunión santa con nuestro Creador. Por eso la palabra nos lleva tanto hasta ese momento y nos muestra aquí que es la razón por la que Babilonia del pasado cayó y la Babilonia del futuro caerá también. Una de las últimas razones, hermanos, es la idolatría. La idolatría, ¿por qué? Note usted, Daniel 5:23 dice: además de esto diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, y al Dios en cuyas manos está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Ok? Ahora, hermanos, usted ha escuchado acerca de la marca de la bestia, ¿no? La marca de la bestia tiene que ver con la adoración falsa, ¿ok? A los dioses falsos. Si usted ha seguido un poco de los temas que hemos hablado, tiene que ver con la adoración a una imagen falsa, ¿ok? Una imagen falsa. Y más adelante vamos a determinar exactamente cómo podemos entender la imagen y la adoración que el mundo va a dar a esa imagen, ¿ok? Ahora, podemos ver eso en símbolo, lo que sucedió aquí en Daniel. Vemos que la adoración falsa está siendo dada a dioses falsos, obviamente. Además, dice, el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Ok? Es decir, que la adoración falsa está conectada con la honra al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Sabe dónde nos lleva eso, hermanos? Al libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, donde nos muestra que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, y en el séptimo día descansó. El séptimo día es para recordarnos, hermanos, es para recordarnos que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios es nuestro Creador. Es un día especial, el séptimo día, el día sábado. Ellos, en otras palabras, hermanos, rechazaron el Evangelio. Eso es lo que podemos decir. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, esta es básicamente la razón por la que Babilonia cayó. Usted puede ver que ellos rechazaron la adoración al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y la tierra. Puede ver también, como lo vimos ahí, que ellos fueron intemperantes en el cuidado de su cuerpo. Podemos ver también que ellos fueron indiferentes. Ellos, a pesar de que tenían la oportunidad de conocer, rechazaron, ignoraron y mantuvieron esa oportunidad a un lado. Hermano, no pierdas la oportunidad de aprender este evangelio. No pierdas la oportunidad si hay alguien que te está ofreciendo esta oportunidad y vive cerca de ti. Aprovéchala, aprovechala. Y dice ahí que también ellos profanaron aquello que Dios había santificado. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con aquellas cosas que Dios ha santificado y que nos ha mostrado a través de su palabra. El Señor quiere y desea que así como Daniel, nosotros nos mantengamos del lado de la verdad y que nos alejemos de aquella Babilonia espiritual. Más adelante veremos exactamente todo lo que compone esta Babilonia, a qué se refiere esta Babilonia, pero por ahora te puedo decir esto. Esta Babilonia, hermanos, también puede estar en ti y en mí. No es necesario pertenecer a un grupo religioso, no es necesario pertenecer a una entidad. Esta Babilonia, hermanos, puede estar aquí. La idolatría, aquí. La intemperancia, también aquí. La indiferencia, también está aquí. La profanación de las cosas santas, también está aquí, hermanos. Todos los pecados que nosotros cometemos en esta vida comienzan aquí. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que Él renueve nuestra mente y que le renueve nuestro corazón. Ese es el deseo que debería inundar nuestras vidas día a día. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos muestre cuál es el camino que debemos seguir hoy y siempre. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios de su dirección.
Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has mostrado a través de tu palabra lo importante que es reconocer estos paralelos de los libros del Antiguo Testamento. Reconocer que estas historias nos muestran en qué periodo de nuestra vida estamos viviendo y nos muestran también que debemos estar preparados, que debemos cuidar de nuestro cuerpo, que debemos tener cuidado de ser indiferentes a tu llamado y que debemos también, Señor, tener cuidado de aquellas cosas que tú has santificado. Padre, ayúdanos a expandir nuestra comprensión y entendimiento. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Para ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Muy bien, hermanos, te esperamos mañana una vez más para el estudio del libro de Daniel. Vamos a ir directamente al libro de Daniel capítulo 7. Y aquí, en este libro, vamos a comprender algo más acerca de Babilonia. Vamos a entender un poco más acerca del anticristo y un poco más acerca de los engaños que Satanás está tratando de hacer en este mundo. Y por supuesto, de la esperanza que podemos tener cuando somos fieles a Dios en su palabra. Que el Señor te bendiga y que tengas un bonito día.